والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. طيب إن شاء الله. Inshallah empezamos, Ikhwan, barakallahu fikum. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Por cierto, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala. Lo alabamos, le pedimos ayuda, le pedimos perdón por nuestros pecados, buscamos el refugio en Él de nuestras malas obras y almas, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo guía, no hay nadie que desviarlo, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo desvía, no hay nadie que guiarlo. Testifico que no hay nada que merece ser adorado en verdad excepto Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Y testifico que Muhammad es su siervo y su mensajero sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dijo: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tumutunna illa wa antum muslimun. Oh creyentes, temen a Allah como debe ser temido y no mueren excepto que son musulmanes. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Oh hombres, temen a su Señor, quien nos ha criado de una sola alma, y de esa alma hizo su esposa, y de ellos dos hizo muchos hombres y mujeres. Temen a Allah, a quien le piden sus derechos mutuos y no rompen los lazos de la familia. Por cierto, Allah subhanahu wa ta'ala observa todo de ustedes. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Oh creyentes, temen a Allah y digan una palabra o un dicho recto y correcto, y Allah les rectifica sus asuntos, sus acciones, y les perdona sus pecados, y quien obedece a Allah y su mensajero ha obtenido un gran éxito. Amma ba'd, fa inna asdaq al-kalam kalam Allah, wa khayr al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Y por cierto, el discurso más veraz es el discurso de Allah subhanahu wa ta'ala, la palabra de Allah, su libro, el Corán. Y la mejor guía es la guía de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, su sunnah. Y lo peor de los asuntos son aquellos asuntos inventados en nuestra religión. Cada invención es una innovación, una bid'a. Y cada bid'a es un desvío, y cada desvío está en el fuego. Naam, amma ba'd, a lo que sigue, hayakum Allah, ya ikhwan, barakallahu fikum. Walhamdulillah, regresamos a la serie de clases de hadith sobre el estudio del libro بهجة القلوب الأبرار وقرة العيون الأخيار, la alegría de los corazones de los justos, un escrito, una compilación y explicación de ahadith colectado por el imam Sheikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Y alhamdulillah, ya Juan barakallahu fikum, hemos llegado
al Hadith 41. Empezamos hoy. Y Allah subhanahu wa ta'ala me ha dado, alhamdulillah, el favor, o me ha dado esa bendición de encontrar otra explicación de este libro, la explicación de nuestro Sheikh Ubayd al-Jabiri, rahimahullah, que Allah tenga piedad de él, que el Sheikh falleció hace unos años, rahimahullah ta'ala. Y seguimos con la explicación de Sheikh Abdurrahman al-Sa'di de cada hadith, pero encima de eso hay comentarios de nuestro Sheikh Ubayd al-Jabri, rahimahullah ta'ala, que vamos a empezar a usar por cada hadith, o cada hadith donde hay comentarios, que él, viendo el libro, cómo lo ha escrito el Sheikh o cómo fue organizado, no todos los hadith hay un comentario donde está bien explicado por Sheikh Abdurrahman al-Sa'di. El Sheikh lo deja a la explicación de Sheikh Abdurrahman al-Sa'di en general, y donde hace comentarios es donde quiere aclarar unos asuntos que puede ser que Sheikh Abdurrahman al-Sa'di no ha mencionado, o puede aclarar más con más detalle un asunto que menciona Sheikh Abdurrahman al-Sa'di, rahimahumullah ta'ala jami'an. Naam, que Allah tenga piedad de los dos, de ambos. Naam, entonces empezamos con el capítulo al-Hadith al-Hadi wal-Arba'un, el Hadith 41, donde menciona Sheikh Abdurrahman al-Sa'di y dice: an Samura ابن جندب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه رواه أهل السنن إلا النسائي. نعم, que menciona Sheikh Abdurrahman al-Sa'di y dice: narró Samura ibn Jundub, un sahabi, Samura ibn Jundub, y dijo que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo sobre la mano es aquello que ha tomado hasta que lo entrega, es decir, sobre la mano o sobre la persona que agarra algo con su mano, tiene la responsabilidad de esa cosa hasta que lo entrega. Naam. Y vamos a explicar un poco más sobre esta narración, pero el Imam Sa'di dice que esta narración fue colectada por Ahlus Sunan. Ahlus Sunan son los 4 imams de los Sunan, es decir, Abi Dawud, wa Nisa'i, wa Tirmidhi, wa Ibn Majah. Pero aquí dice Ahlus Sunan illa Nisa'i, los sabios de los Sunan, de los libros de los Sunan, excepto An-Nisa'i. Entonces, eso, excepto Imam Al-Nisa'i, entonces eso queda con Abi Dawud, Tirmidhi y Ibn Majah. Igualmente, en la nota de pie, el Sheikh menciona que igualmente está colectado por el Imam Ahmed en su Musnad y Bayhaqi en Sunan al-Kubra. Naam. Y en otros libros de ahadith, wallahu ta'ala a'lam. El Imam Tirmidhi menciona que este hadith es aceptable, yani Hasan, pero Sheikh al-Albani, Sheikh Muhammad Nasruddin al-Albani, Imam fil hadith, menciona que es débil. Este hadith es débil. Y como hemos mencionado, Juan, barakallahu fikum, hay condiciones, o hay razones, primeramente hay razones por cuales los sabios del pasado, o los imams de la sunna del pasado, tienen ahadith débiles en sus colecciones.
tienen hadith débiles en sus conexiones, sus colecciones es decir, sus libros de colecciones de hadith. Puede ser que el imam cree que este hadith está sobre la opinión o postura que este hadith es auténtico o aceptable, así como el imam At-Tirmidhi menciona que este hadith es hasan, no ha llegado al nivel de sahih, pero es hasan, aceptable, es decir, que se puede usar en la legislación islámica como evidencia. Y hay sabios que dicen que es débil. Los sabios que mantienen que no es débil, que es sahih o que es hasan, puede ser que no saben o no han visto el fallo en el hadith o en la cadena de transmisión del hadith como lo han visto los otros sabios. Entonces mantienen estos imams o estos sabios grandes, mantienen que este hadith es aceptable, hasan, o mantienen que es sahih. Y hay otros imams que Allah les ha dado igual el conocimiento de hadith y han visto con detalle y ponen como pruebas por qué dicen que es débil. En veces la razón está con aquellos que dicen que el hadith es débil, y en veces la razón está con aquellos que dicen que es aceptable. Entonces eso depende en las evidencias que cada uno de los sabios trae. Y aquí no es el lugar para mencionar esta discusión sobre si este hadith es débil o si es da'if o si es hasan, débil o aceptable, porque es una discusión larguísima. Cada uno de los sabios traen sus evidencias. Pero lo que sí queremos mencionar aquí como beneficio sobre esto es de que los sabios hay razones por cuales tienen en sus libros, en sus tratados y escritos ahadith débiles. En veces no saben que son débiles, en veces saben que hay una debilidad, pero no ha llegado al rango de débil, pero sí es aceptable. Y hay diferentes razones. En veces sí saben que es débil y lo usan con otra razón. Y eso es algo que queremos mencionar del beneficio de que generalmente la postura de los sabios de hadith, ahlul hadith, la gente de hadith, la gente que tiene el conocimiento de hadith, los especialistas de la ciencia de hadith, mencionan que no es permitido usar un hadith que es débil como evidencia en la legislación islámica. No es permitido usar un hadith, una narración que es débil como evidencia. No es permitido. Entonces ese es el juicio general. El origen del juicio es de que no es permitido usar un hadith como evidencia si ese hadith o esa narración es débil. Claro que las narraciones de débil o de daif hay diferentes niveles. Hay unos que son muy débil, como lo que se llama mawdu', algo inventado o una mentira que es comprobada que es una mentira o algo inventado sobre el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Eso es a un nivel grandísimo de débil. Y hay otros que apenas están al borde de débil y hasan, entonces no es tan débil y no hay en esa categoría de débil, por ejemplo, no hay una mentira o mentirosos que han narrado en esa cadena de transmisión, no hay varias cosas que hace el hadith muy débil.
hay en esta esencia de hadith, Juan, hay diferentes detalles, muchísimos detalles para calificar el hadith, que sea hasan o sahih o débil. Entonces hay diferentes niveles. Aquí lo que vamos a mencionar es que si hay sabios que mencionan que es permitido mencionar un hadith, no usarlo como evidencia para hacer un juicio, pero es permitido mencionar un hadith débil con condiciones. Hay condiciones. Los sabios de hadith han puesto condiciones sobre mencionar un hadith que es débil, porque el juicio de origen es de que no es permitido usar los ahadith, las narraciones débiles, para estas narraciones, usarlas como evidencias para establecer un juicio. Eso no es permitido. Entonces, lo que han dicho es permitido, y aunque muchos de los sabios dicen que ni siquiera mencionar un hadith débil se puede mencionar, pero hay muchísimos imams grandes de Ahlul Hadith que han mencionado que sí se puede mencionar un hadith débil con condiciones, y se tiene que cumplir esas condiciones. Y de esas condiciones, الشروط في ذكر الحديث ضعيف, يعني de las condiciones de mencionar un hadith ضعيف o débil, primeramente se debe aclarar del inicio que es un hadith débil. Se debe de aclarar, la primera condición es de que se debe aclarar que el hadith es da'if, es débil. Y eso de ahí se termina. Todos saben que ese es un hadith débil. La segunda condición es de que el nivel de débil que es, o el nivel de da'f, yani laysa yani shadid al-da'f. Laysa shadid al-da'f quiere decir que no tiene un nivel de debilidad, o no tiene un nivel de débil, de ser débil, yani que es fuerte. Como mencioné, que no es algo inventado o una mentira sobre el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam. No llega a ese nivel. No puede ser shadid al-da'f, que hay en uno de los narradores en la cadena de transmisión, hay un mentiroso conocido que es un mentiroso kadhab. Si hay un mentiroso que los sabios de hadith reconocen que esa persona en esa cadena de transmisión, ese es un mentiroso conocido con Ahl Hadith, es un mentiroso, pues entonces ese hadith, su cadena de transmisión tiene shadid al-da'f, una debilidad intensa y grande, y no se puede usar ni mencionar ese hadith. Entonces, la segunda condición es de que no debe no debe llegar a ese nivel de debilidad, o ese hadith de la clasificación débil o da'if, no debe llegar a ese nivel. No. La tercera condición es de que debe ser dentro de lo que se llama fadail al-amal, algo que se usa para animar acciones buenas, dicho bueno, carácter bueno, animar el amor para algo que Allah ama, o el odio para aquello que Allah odia, para llamar a la gente al bien. Debe ser en estos asuntos, fadail al-amal, donde se habla de las virtudes de las acciones y obras buenas. No. Entonces, que no debe ser en algo, por ejemplo, en aqida o minhaj o algo así. No. La cuarta condición es de que debe estar acorde el hadith de sí mismo, o esta narración de sí misma que es débil, debe estar acorde el significado de la narración, debe estar acorde de la sharia, bien establecida,
que ya está bien establecida la Sharia, debe estar acorde de la Sharia. No debe de ser algo que está en contra la Sharia para mencionar y usar un hadith débil. Entonces, primero que mencionamos, la primera condición es de que se debe de aclarar bien que es débil del inicio. No debe llegar a un nivel de debilidad del hadith que es como mentira o algo inventado. Tercera condición, que debe ser dentro del tema de fadal al-amal, las virtudes de las buenas obras y acciones buenas. Cuarta condición, de que debe estar acorde de la Sharia de Allah subhanahu wa ta'ala. Y la quinta condición es de que no se debe de decir que esto es un dicho o una acción del mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, por ser que es un hadith débil. Entonces no se debe decir que no se debe usar esta narración para decir que el profeta sallallahu alayhi wa sallam hizo tal cosa o dijo tal cosa. Pero cuando se narra, sí se puede decir, pero se aclara que este hadith es débil, entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam no dijo esto. Entonces, cuando los imams narran el hadith y dice, por ejemplo, el imam Sa'di, rahimahullah, narró este hadith diciendo, narró Samura ibn al-Jundub, radiyallahu anhu, que Samura dijo, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, el mensajero de Allah dijo. Aquí lo dice porque está narrando el texto. Pero ya narrando el texto se menciona de que no es un hadith auténtico, que es un hadith débil y que no es un dicho del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Pero si cumple esa narración con cada una de estas condiciones que mencionamos 5, pues entonces se puede usar para animar a una persona con algo bueno. Específicamente si ya hay otros hadith que se ha mencionado o otras ayat del Corán que ya se ha mencionado o que es bien conocido el juicio en la legislación islámica que tal y tal cosa está mencionado con otras evidencias, se puede usar esto nomás para animar a una persona o llamar a una persona a algo bueno o algo o al bien o algo que Allah subhanahu wa ta'ala ama, o alejar a la persona de algo que Allah odia. Entonces se puede usar para del tema lo que se llama fadal al-amal, las virtudes de las acciones buenas. Y estas condiciones, claro, son las condiciones de los sabios que dicen que es permitido mencionar un hadith con el propósito de animar a una persona con algo bueno, y no es para establecer un juicio nuevo en la legislación islámica usando solamente esta narración, porque esta narración no se puede usar como evidencia porque es débil. Por ejemplo, si es que es bien establecido que el hadith sí es débil. Pero cuando hay diferencia de opiniones entre los sabios y la discusión pues es intensa en el sentido de que los dos lados tienen sus evidencias y solo los sabios pues pueden en veces aclarar bien la verdad en ese tipo de asunto. Y la gente común tenemos que pues seguir los sabios y los expertos de esa ciencia. Entonces, cuando hay una discusión en un asunto de hadith, regresamos a los expertos de hadith, los ulama de hadith, la gente de hadith. O si hay un asunto de fiqh, pues la gente de fiqh, los fuqaha, la gente de los sabios grandes de fiqh. O por ejemplo los asuntos de tafsir al-Qur'an o ulum al-Qur'an, hay los expertos de la gente que tiene la especialidad en esa ciencia. Así que la gente que tiene la especialidad en una ciencia, pues regresamos a ellos
si hay que saber con detalle un asunto. No. Entonces, queríamos mencionar estas condiciones para mencionar que un hadith sí se puede mencionar, y los sabios en muchos casos saben que el hadith es débil. En veces no lo saben y piensan que es auténtico, o están en la postura o la opinión que es auténtico y no es débil, aunque saben que hay sabios que dicen que es débil y tienen sus evidencias por cual dicen eso. Así que seguimos en lo que menciona Sheikh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah sobre el hadith, y dice este hadith de que la mano es responsable de lo que toma o lo que agarra hasta que lo entrega otra vez. Es decir, que dice primeramente esto es algo que cubre ambos asuntos, dos asuntos, ya sea que es que la mano agarra algo sin derecho o la mano agarra algo con derecho. Sin derecho es decir, robar algo o oprimir o forzar a alguien de su derecho, o con derecho es decir, con permiso, ya sea que agarra algo con permiso, o alguien se lo presta, o alguien se lo renta, alquila, algo así. Eso es con el derecho. Entonces el imam dice que primeramente aquello sin derecho, como forzarse y agarrar algo sin derecho, eso es opresión, dice el Sheikh, y eso es agarrar algo sin derecho, o sin que la persona, el dueño de eso, de esa cosa, no está complacido que él agarre eso. Pues dice el Sheikh, وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ الظُّلْمِ وَالْمُحَرَّمَاتِ, dice es de lo más grande de opresión y de los asuntos ilícitos. No, por cierto, el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo, dice el Sheikh, man غصب قيد الشبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع الأراضين. Subhanallah, que el profeta sallallahu alayhi wa sallam en un hadith auténtico en Sahih al-Bukhari y Muslim menciona que o dijo el profeta sallallahu alayhi wa sallam, quien agarra algo con fuerza, es decir, sin derecho, con fuerza, de un espacio que agarra, aquí está hablando de tierra o de terreno, ¿no? Y dice, quien agarra algo con fuerza de un espacio, shibren. Ashibr, esta palabra significa ashibr, cuando la mano se estira y se abre y se estira lo más posible. Este espacio, un espacio de una mano abierta, se llama shibr. Una persona que forzosamente agarra algo sin derecho del espacio de una mano abierta así, un pedacito de tierra así, pues el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, quien hace esto y agarra un espacio de tierra o de terreno, de un espacio de una mano abierta, de shibr, en el día del juicio estará colgado sobre su cuello 7 tierras. 7 tierras. El narrador de este hadith dice que no sabe si es 7 tierras, es decir, 7 mundos, o 7 terrenos grandes, o sea, 7 tierras grandes que estarán colgados sobre su cuello, solo por agarrar con fuerza y sin derecho un espacio pequeño de espacio de una mano abierta. Subhanallah. Entonces es algo grandísimo
que alguien oprime a otro y se roba su terreno o su tierra o su propiedad o algo, pues eso es algo que la persona estará o será castigada, como lo menciona el profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces aquel ghasib, lo que se llama el ghasib, el que agarra algo con fuerza o de fuerza, que oprime la gente, pues sobre él es regresar lo que ha agarrado con fuerza o sin derecho, y tiene que regresar eso, aunque regresar aquello que se ha robado o que se ha tomado, pues aunque le llegue daño en regresarlo, aunque tiene que pagar algo grandísimo para regresarlo, o tiene que reparar algo o arreglar ese asunto y le va a causar daño, aún así, dice el Sheikh, lo tiene que hacer, porque él es el que se metió así en ese asunto, en esa manera. Él es el que oprimió, él es el que se metió a sí mismo en ese lío y en ese problema. No. Entonces dice el Sheikh, y si regresando ese asunto, esa propiedad o esa, lo que sea, dinero, propiedad, algo que se robó o se lo agarró con fuerza, cuando lo regresa y falta algo de ello, pues tiene que recuperar eso o tiene que repagar eso. O si está dañado en una forma, tiene que arreglarlo, tiene que repararlo o tiene que pagar por ello. No. Y esto es algo que está sobre él, por ser que lo tiene que regresar, así como cuando lo quitó con fuerza de esa persona, del dueño, pues lo tiene que regresar en la misma condición. No. Y tiene que hacer, y haciendo eso, pase lo que le pase. Tiene que hacerlo para, es decir, para solucionar o arreglar ese asunto con esa persona y con Allah subhanahu wa ta'ala. No. Encima de arrepentirse por hacer lo que hizo. Acerca de la gente que toma algo con derecho, es decir, por ejemplo, yani que la persona está complacida que agarró eso, ya sea que alguien le prestó algo o se lo alquiló o rentó o algo así. Aquí el Sheikh menciona aquí, por ejemplo, alquilar o rentar. Pues entonces la persona que lo toma la responsabilidad de esa cosa, o de ese material, o de esa tierra, o ese coche, o de ese, lo que sea, computadora, o lo que sea, lo que él agarra, ya sea lo está rentando o fue prestado, él es responsable, él es ahora responsable, y eso tiene que ver con lo que menciona esta narración, que la mano que agarra algo es responsable hasta que lo regrese, hasta que regrese esa cosa que ha tomado con su mano. No, entonces y dice porque el dueño de eso pues espera que la persona cuida esa propiedad de él, espera que esa persona que lo va a usar lo va a cuidar, aunque está recibiendo dinero por alquilar o por rentar eso, ya sea un coche o una propiedad o algo, pues la persona que está pagando para usar eso lo tiene que cuidar, y si no lo cuida y si lo quiebra o algo así por negligencia, pues tiene que repararlo o tiene que pagar por él. No. El Sheikh dice, pero si daña esa cosa, esa propiedad, si lo daña estando en su posición, sin negligencia,
si se daña esa propiedad o esa posición, o sea, si se daña sin negligencia o sin tener la intención de hacer ese daño, pues entonces no hay ninguna responsabilidad sobre él de reparar o pagar por ello. Y ahorita lo vamos a explicar por qué, ¿vale? Pero si se daña esta propiedad por la negligencia de esta persona que lo ha rentado, que está pagando por usarlo, o lo ha rentado o algo así, pues tiene que, o se lo han prestado, digamos, por ejemplo, ya sea que está rentando, pagando por usar este coche, o alguien se lo prestó, o lo que sea. Si dañó el coche, digamos, se dañó por negligencia de él, pues entonces él tiene que reparar y pagar aquello que se dañó. No, porque está en su posición y es su responsabilidad. Pero los sabios han mencionado si está en su posición y algo le pasa al coche que no fue de su negligencia o no fue de su intención que eso pasara y no estaba en su control, pues entonces de la Sharia, según los sabios mencionan, que no tiene la obligación de pagarle al dueño por algo que él no tuvo nada que ver con ello. Por ejemplo, damos el ejemplo, que mi vecino sabe que mi coche está en el taller y él me ofrece su coche, porque él tiene dos, y me dice, pues agarra el coche mi segundo coche y úsalo por hoy y mañana hasta que te entregan el tuyo. Y pues uso el coche de mi vecino, me lo prestó. Y pues claro, que si está en mi posición el coche, yo lo estoy usando por estos 2 días, pues yo soy responsable por lo que pase con el coche, si es de mi negligencia. Pero por ejemplo, el coche lo estaciono, vivimos en la misma, digamos, en el mismo edificio, y uso el mismo estacionamiento del coche que él usa, simplemente que en estos 2 días yo lo voy a usar, pero el coche cada día llego y estaciono el coche en este estacionamiento del dueño, porque es mi vecino y vivimos en el mismo edificio y usamos el mismo estacionamiento, ¿no? Entonces, una noche alguien entra y rompe el vidrio del coche. En este caso, eso no pasó por negligencia mía, ni pasó por la intención mía que esto pasara. Entonces no tengo la obligación de pagar por ese vidrio que le rompieron. El dueño no tiene el derecho de obligarme a pagarlo. Claro que si yo, que me siento mal, lo siento que eso pasó a su coche, yo por tratar de ser bueno y agradecer que él me ayudó con el coche y yo le pago, pues eso es algo bueno para mí, eso es sadaqa para mí. Pero que el dueño tiene la obligación, que el dueño tiene el derecho de obligarme a mí pagar cuando no era de mi negligencia, no era de mi intención que eso pasara, y eso hubiera pasado si lo estuviera usando yo o él, hubiera pasado. Entonces no tiene el derecho él para pedirme a mí y obligarme a mí pagar por ese vidrio. ¿Sí me explico? Entonces aquí
lo que está mencionando el Sheikh es de que, pero generalmente lo que toma la mano es responsable, o sea, la persona cuando toma algo en su posición, él está tomando la responsabilidad de esa cosa, ya sea lo que sea, en general. Si le hace daño, si por su negligencia algo pasa, pues él tiene que pagar por él. No. El Sheikh menciona y dice, cuando la persona ya termina su temporada, es el propósito por cual él agarró esa cosa ajena, ya sea coche o propiedad o computadora o teléfono, lo que sea, tiene que regresarlo a su dueño. No. Y eso es parte de la confianza que una persona te da, ya sea que te lo presta o ya sea que te lo está alquilando o rentando. Porque no solo porque estás pagando por usarlo, ya eres dueño y lo puedes entregar cuando tú quieras. No, está basado en el acuerdo entre los dos. Entonces tiene que regresarlo en la misma condición que lo tomó desde el inicio. Y si no está en la misma condición, el dueño tiene el derecho de preguntar por qué y qué pasó, y si fue por negligencia de la persona que lo usó, pues el dueño tiene el derecho de pedir que la persona pague por el daño o que lo arregle. No. Entonces esto entra a este hadith, a esta narración, dice el Sheikh, de lo que se menciona al yed ma ahadat, y a la mano es lo que ha tomado hasta que lo entregue. No. Y claro, dice el Sheikh que también menciona aquí, Sheikh Abdurrahman al-Sa'di menciona que esto también se trata de cuando la persona le prestan algo y no hay dinero o contrato o nada entre ellos, simplemente alguien te presta algo, pues es lo mismo, lo que la mano agarra o lo que posea, pues es responsable hasta que lo entrega. Es responsable hasta que lo entrega. No. El Sheikh aquí menciona y dice de que si la persona lo que hemos mencionado de que si la persona no es negligente ni tuvo la intención que un daño le pasa y no es obligado pagar por lo que le ha pasado si no es negligente, dice el Sheikh, eso es si no hay un acuerdo antes de que él tomó posición de esa cosa, si no hubo un acuerdo entre él y el dueño de que él será responsable en cualquier asunto, si un daño le pasa a su propiedad, él es responsable en cualquier asunto que pase. Si hay un acuerdo así, pues entonces sí es responsable. Pero si no hay un acuerdo así, si el dueño no ha mencionado algo así, pues entonces no es responsable. Pero si, por ejemplo, si mi vecino me dice, pues agarra mi coche, con la condición de que si cualquier cosa que le pasa, pues tú eres responsable. Y yo digo que sí, y estoy de acuerdo de esa condición para agarrar el coche, pues entonces sí, pase lo que pase, yo soy responsable. No. Y dice el Sheikh, y esto es de lo más sano de los dichos de los sabios sobre este tema. El Sheikh dice, si hayas, digamos, una propiedad o dinero o riqueza con una persona enferma de la mente, o una persona que sí tiene problemas
en la mente, o es inmaduro, o es pequeño, y le llega una gran cantidad de riqueza o dinero o propiedad o coche o algo así, y no tiene la habilidad de manejarlo, y tú eres el tutor, o tú tienes la guardia o la custodia de esa persona, puedes usarlo. Y igualmente, si algo le pasa sin tu negligencia y sin tu intención, que le pase algo mal, pues no eres responsable. Dice el Sheikh, y aun que algo pasa sin una mala intención, pero sí por negligencia o algo, esta persona no es responsable de todos modos de repararlo para aquel, porque lo está haciendo como un favor para él. Él está haciendo una buena obra para esa persona, de guardar su propiedad, de mantener su propiedad, pero algo ocurrió, algo pasó, yani, sin su intención de hacer algo mal a su propiedad, pues entonces no es culpable por algo que le pase, dice el Sheikh, rahimahullahu ta'ala. Nah. En el asunto de capturar algo en lo que es permitido capturar, es decir, como por ejemplo un animal, como un camello, un caballo, un borrego o algo así, se debe anunciar en el pueblo, si es de pueblo o si es de la ciudad, debe de anunciarlo por un año entero para ver si aparece el dueño. Y si aparece el dueño y describe su propiedad exacta, pues se regresa al dueño. Durante este año, si nadie llega por él después del año, pues se hace dueño de esa propiedad. Nadie llegó a reclamar esa propiedad, pues entonces después de ese año entero de anunciar que él halló ese, digamos, caballo, camello, borrego, lo que sea, se hace dueño de ello, de esa cosa. Y si y aún así después del año, dice el Sheikh, después del año aparece el dueño, pues la persona tiene que regresar la propiedad al dueño. Tiene que regresar la propiedad al dueño. Y si esa propiedad, sea lo que sea, ya está usada o está dañada un poco por el uso o algo así, pues entonces debe de reparar lo que él ha usado, pero no es responsable para pagar el uso de esa propiedad. No. Y eso es algo que no mencionamos, de aquel que toma la propiedad de fuerza, que se roba algo o lo toma con fuerza, oprimiendo el dueño, y lo toma. Cuando lo regresa, cuando es forzado a regresarlo por las autoridades o por él mismo que se arrepiente y regresa a la propiedad, él tiene que pagar por el uso del tiempo que lo tuvo. Él tiene que pagar por el uso, por el tiempo que lo tuvo, y eso está acorde de algo, el precio normal ahí de ese local, de ese lugar, o un precio en que ellos, los dos, se ponen de acuerdo. Pero aquí la persona que encontró eso, digamos, esta propiedad, lo encontré y lo anuncié por un año entero y nadie llegó, pues yo me hice ya dueño de ello, pero ya después sí apareció el dueño. Entonces estoy obligado a regresarlo al dueño.
pero no estoy obligado a pagar por el uso de esa propiedad, ya sea coche, ya sea moto, caballo, camello, lo que sea, ¿no? Y eso es la explicación de Sheikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala sobre esta narración, de que lo que toma la mano pues es responsable hasta que lo entrega. Y eso es, como mencionó el Sheikh Abdurrahman, en ambos casos, ya sea que la mano tomó esta propiedad con permiso o con derecho, o sin derecho. Esta narración aplica a los dos casos. Y como mencionamos, aunque esta narración, hay sabios que dicen que es débil, pero el significado en la Sharia, esta narración, su significado está acorde de la Sharia. Entonces, menciona el Sheikh aquí que que lo que toma la mano es responsable hasta que lo entrega. Y eso está acorde de la Sharia. Sheikh Ubayd al-Jabri, rahimahullah ta'ala, menciona unos beneficios, otro beneficio que tiene que es el tema de lo que menciona el Sheikh es un poco diferente a lo que se trata el hadith, pero está conectado a lo que menciona el hadith. Y eso es, el Sheikh menciona y dice, les voy a decir algo primero, antes de entrar al comentario de este hadith. Sheikh Ubayd al-Jabri, rahimahullah ta'ala, para aquellos que no saben quién es el Sheikh Ubayd al-Jabri era uno de los grandes sabios de nuestros tiempos, una de las montañas de conocimiento de nuestro tiempo. El Sheikh estuvo en Medina, rahimahullah ta'ala, que Allah tenga piedad de él. El Sheikh era uno de los profesores en la Universidad Islámica en Medina, y era uno de los sabios grandes de la ciudad de Medina y del país de Arabia Saudita. El Sheikh, alhamdulillah, tiene tuvo muchos años de enseñar el din de Allah subhanahu wa ta'ala y amar al Corán y la Sunna, y ha escrito varios libros y sus clases están grabadas y se pueden encontrar los beneficios, alhamdulillah, de sus escritos y clases grabadas, con los miles de alumnos de conocimiento que han beneficiado del imam o del Sheikh Ubayd al-Jabri, rahimahullahu ta'ala. El Sheikh menciona y dice, les voy a informar de una cosa primeramente antes de comentar sobre este hadith, y mi consejo es para mis hijos, los jóvenes específicamente, y los alumnos de conocimiento generalmente. Les informo sobre el tema de educación, y la educación exitosa, verdadera, es la educación que viene de la práctica pura y la rectitud sobre el mandato de Allah subhanahu wa ta'ala y su legislación en los asuntos que se tienen que cumplir y los asuntos que son ilícitos, que se tiene uno que alejarse de él, es decir, fi'lan wa tarkan. Y esta educación pura, esta educación basada en el Corán y la Sunna, dice el Sheikh, está basada
de dos fundamentos grandes. Y dice el primer fundamento, dice al-aslu al-awwal تعليم الناس دين الله من الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح, que el primer fundamento en la educación correcta y pura, en la práctica del din de Allah subhanahu wa ta'ala y sobre la rectitud, es primeramente el fundamento de educar la gente sobre el din de Allah, la religión de Allah, basada en el Corán y la Sunna, sobre el conocimiento o el entendimiento y práctica de los salafos salih, los predecesores piadosos, que son el profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahaba y aquellos que siguieron ese camino. El segundo fundamento, el aslu thani, تحذير الناس مما يخالف هذا تدين ويفسد فيه, la advertencia, advertir la gente de aquello que opone esta práctica y que corrompe esta adoración o esta práctica de la religión. وهذا معناه, dice, y quiere decir esto, النهي عن كل ما يغضب الله عز وجل, prohibir todo lo que Allah odia, prohibir todo lo que Allah odia. Y el shirk, el politeísmo, es de los más grandes asuntos que Allah odia. Y el kufr, incredulidad, de los asuntos que Allah más odia. Wal bid'a, la innovación, de los asuntos que Allah más odia. Wal ma'asi, la desobediencia o los pecados, es de lo que Allah odia. Entonces, estos dos fundamentos tienen que estar en la educación. Estos dos fundamentos tienen que estar en la educación. El primer fundamento es enseñar a la gente el din de Allah sobre el Corán y la Sunna bajo el entendimiento y práctica de los salafus salih, de los sahaba, el profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahaba. El segundo fundamento que tiene que estar ahí también es advertir la gente de aquello que opone esta práctica y corrompe este camino. Y eso es prohibir todo lo que Allah odia, de los asuntos que Allah odia más, de shirk, wa kufr, wa bid'a, wa ma'asi, de politeísmo, de incredulidad, de innovación y de pecados. Entonces dice el Sheikh, quien no cumple con uno de estos dos fundamentos, entonces no cumple con educación pura, educación correcta. Si alguien solo cumple con uno de los dos, por ejemplo, si alguien enseña a la gente la sunna, y enseña cómo entender, cómo, digamos, adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, y llamar, digamos, a Tawhid, pero no hace la advertencia contra el shirk o el kufr o el bid'a en la religión, pues entonces no cumple con la educación correcta, ¿no? Y confunde la gente, porque llama a algo, pero no está advirtiendo contra lo que opone eso. Entonces la gente puede ver que él está llamando a algo bueno, pero no da ejemplos de aquello que opone esa cosa buena. Por ejemplo, llama a Tawhid, pero no aclara bien lo que es Shirk. Entonces la gente puede ser que cae en Shirk, como ocurre mucho. Hay gente en, digamos, en los países musulmanes que hacen Shirk, pero muchos de ellos no saben que eso es Shirk, porque
la gente de su país, ya sea los sabios o los predicadores o los alumnos de conocimiento de su país, no aclaran esos asuntos, que eso es shirk. Y wallahi, Juan, eso lo vemos y lo vemos y lo vemos. ¿Cuántos de estos, según imams de las mezquitas en Latinoamérica, o yo voy a hablar de México, por ejemplo, porque eso yo lo he visto con mis ojos. ¿Cuántos imams o predicadores o duat o alumnos de conocimiento según hay en el país y no hacen esa gran advertencia contra innovación y desvío? No hacen esa grande advertencia contra el shirk y kufr. Llega Navidad y la gente anda celebrando Navidad con su familia. Llega el Día de los Muertos y la gente anda pintando las caras de sus hijos, así como celebrando y asistiendo a esos eventos del Día de los Muertos. Sabiendo que eso tiene que ver, que es una práctica pagana, una creencia pagana y de shirk y de kufr, pero hacen esas cosas. Y las excusas de ellos dicen, no, pues nomás estamos pasando el tiempo, o sea, nosotros no creemos en eso, nomás vamos con nuestras familias para pasar el tiempo y pasarlo bien con ellos. Y no entienden que eso es kufr y shirk. Aunque no tengan esa misma creencia, no pueden asistir a esos eventos, no pueden hacer esos actos que tienen que ver con politeísmo, de shirk y kufr. Eso no es permitido. Entonces, por la ignorancia la gente sigue. ¿Por qué? Por los predicadores, alumnos de conocimientos, los sheikhs, según que se llaman ellos mismos, y los imams de las mezquitas que no enseñan o que no educan bien, como está diciendo el sheikh. La educación está basada en dos cosas: llamar al bien y prohibir el mal. Así como el amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Llamar al bien, exigir el bien y prohibir el mal. Tenemos que llamar a Tawhid, pero también tenemos que prohibir el shirk. Llamamos al imán, fe, pero también tenemos que prohibir kufr. Llamamos a la gente a la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, pero también tenemos que prohibir innovación, bid'ah. Llamamos a la gente al camino recto, el camino de la guía del din de Allah, y también tenemos que advertir contra el desvío, y la gente del desvío, y la gente de bid'ah, y la gente de kufr, y la gente de shirk. Eso es parte de la da'wah, y eso es parte de la educación islámica. Y así como está mencionando el sheikh aquí, los dos fundamentos en el llamado o en la educación tienen que estar ahí. Y el sheikh dice, si uno de estos fundamentos falta, no se cumple con educación pura y correcta. Y dio el ejemplo que la persona que solamente llama o solamente trata de educar la gente sobre la sunna o sobre los asuntos de creencia o de buenas obras, pero no hace advertencias contra la innovación o contra shirk o contra kufr o contra desobediencia a Allah subhanahu wa ta'ala, pues entonces no cumple con la educación correcta y confunde la gente. Y después de un tiempo, dice el sheikh, la gente va a encontrar innovaciones, o les va a llegar innovaciones, o les va a llegar desvío, dice el sheikh, y no van a reconocer ese desvío. Van a pensar que esas innovaciones son parte de la sunnah, por la ignorancia, por no ser advertidos contra estas cosas. Igualmente una persona, dice el sheikh, puede ser advertido contra algo, pero no educado. No hacen el llamado al bien, pero solo hacen la advertencia contra el mal. Eso también está mal, porque la persona cumple con el segundo fundamento, pero no cumple con el primero. El primero es llamar al bien, educar sobre el bien. El segundo es advertir contra el mal y educar a la gente en lo que opone el bien.
Entonces, si la persona empieza su dawa solamente con advertir y no con construir o no con educar sobre el bien, pues también es un error, menciona el Sheikh. Y dice, si la persona se lleva a llamar a la gente o a advertir a la gente de bid'ah, de innovaciones o invenciones o de desvío contra la gente las innovaciones y la gente de innovación, o contra desvío y la gente del desvío, y no aclara el primer asunto, el primer fundamento de educar sobre la sunna y educar a la gente sobre ikhlas para Allah subhanahu wa ta'ala, y no aclaran estos asuntos de ibada o de aqida primeramente, y solamente entra en esto, en advertir a la gente sin saber lo que deben de hacer correctamente, pues entonces la gente va a ser ignorante y no va a hacer caso de todos modos. Les vas a decir, esta persona es desviada, esto es desvío, esto y esto, pero no estás aclarando primeramente lo que es correcto. Entonces se aclara primero lo que es correcto y se advierte, o sea, se tiene que hacer las dos cosas. No se puede tomar un fundamento y dejar el otro. En educación correcta, en educación pura que es del din de Allah subhanahu wa ta'ala, se tiene que hacer se tiene que cumplir con los dos fundamentos que mencionó aquí el Sheikh. Y eso es la enseñanza del din de Allah subhanahu wa ta'ala sobre la sunna, llamar a eso, y el segundo fundamento, advertir contra todo que opone eso, todo lo que Allah odia. El Sheikh dice, igualmente la persona que no importa cuál de los dos fundamentos toma y le falta el otro, no cumple con la educación correcta. Para cumplir con la educación correcta en el din del Islam, tiene que cumplir con los dos fundamentos. Que la persona empiece a decir, dice el Sheikh, que este grupo es desviado, o que esta secta es desviada, o que esta persona es desviado, y fulano tiene tal y tal cosa, y fulano tiene tal y tal cosa, dice el Sheikh, pero no sale de allí, su conocimiento no sale de allí, solo tiene conocimiento de quién es desviado y qué es la secta y por qué, pero no, su esfuerzo de llamar a la gente no sale de allí, no empieza con lo básico para aclarar a la gente lo que es la ilaha illallah, lo que es Muhammad Rasulullah, lo que son los pilares del Islam, lo que son los pilares de la fe, lo que es el tawhid, lo que es imán, lo que es sunnah, y si no aclara eso primero, entonces cuando empieza la persona a advertir, no entiende por qué eso es desvío. Y eso lo vemos con los hermanos hermanos y hermanas que puede ser que tienen intenciones buenas de advertir a la gente contra un mal, pero no lo hacen acorde del fiqh al-da'wa. El fiqh, el entendimiento correcto de la da'wa o de la educación, como está mencionando el Sheikh, la palabra tarbiyah. Tarbiyah es educación. Como dijo Sheikh al-Albani, Sheikh Muhammad Nasruddin al-Albani, rahimahullah ta'ala, mencionó que la da'wa está basada en tasfiyah wa tarbiyah, que es tarbiyah, educar a la gente sobre lo correcto y corregir la gente o purificar la gente y rectificar la gente de sus errores o malentendimientos. Entonces se tiene que hacer las dos cosas en la da'wa. Se tienen que hacer las dos cosas. Tasfiyah wa tarbiyah. Corregir y educar. Se tiene que educar y se tiene que corregir. No solo corregir sin educar, porque entonces la gente no sabe por qué lo estás corrigiendo. Porque no sabe lo que tiene que hacer. Y tampoco no puedes nomás educar sin dar los ejemplos de las cosas de lo que se debe alejar
para no caer en ello. No, tiene que advertir contra el mal. Tiene que advertir contra todo lo que Allah odia. Y no hay ningún profeta ni mensajero de Allah que hubo en hacer da'wah a su gente, en predicar a su gente el llamado de Allah subhanahu wa ta'ala, que el llamado de ese profeta o mensajero había este tipo de da'wah, de educar y corregir, o de exigir y advertir. No hay ningún lugar en el Corán, ni en la Sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, donde nos exigen algo, excepto que también advierten contra su opuesto. Por ejemplo, Allah en el Corán exige el tawhid y advierte contra el shirk. Exige con imán y advierte contra el kufr. El profeta sallallahu alaihi wasallam exige a la gente de seguir su sunnah y también advierte contra la bid'ah. Así que eso es parte de la educación islámica y es de da'wah. Quien tiene la da'wah, que solo está hablando de Jannah y de Salah y de ayuno y de estas cosas buenísimas de la religión del Islam y de buen carácter y de buen comportamiento, y todo esto es buenísimo y es obligatorio entenderlo y aplicarlo. Pero esta persona solo habla de estos asuntos y no hace advertencias contra las cosas que opone eso. O no hace advertencias contra shirk y la gente de shirk. No hace advertencias contra kufr y la gente de kufr. No hace advertencias contra bid'ah, innovaciones y la gente de innovación. No hace advertencias contra desvío ni la gente del desvío. Esto no es educación en el Islam. Esto no es da'wah en el Islam. Porque falta el segundo fundamento de la educación que menciona el Sheikh aquí: advertir contra el mal. Advertir contra el mal. No puedes exigir a algo sin advertir contra su opuesto. Eso no es da'wah islámica. Eso no es educación islámica. No. Alhamdulillah, el Sheikh sigue y dice hay gente, dice el Sheikh, hay gente que dice ser de la gente de la guía y hasta toman conocimiento de los sabios y se sientan con ellos según ellos lo que dicen y reclaman, pero ni siquiera saben los nawaqid al Islam, dice el Sheikh. Ni siquiera saben los invalidantes del Islam. Ni siquiera saben los pilares del imán. Si les preguntas algo de esos asuntos, no lo saben. Subhanallah. Entonces, esto es algo triste, porque hay gente que dice estar sobre el bien y usa su tiempo a advertir en vez de establecer bien el conocimiento de los asuntos importantes que son obligatorios para él saber, como los asuntos de tawhid, como los asuntos de imán, como los asuntos del wala wal bara, como los asuntos de sunnah, y todo lo que opone esas cosas, como shirk, como kufr, como bid'ah. Todo eso son asuntos que son muy importantes saber. Igual tiene que saber el salah y cómo hacer el salah. Tiene que saber el ayuno de Ramadán y cómo cumplir con el ayuno de Ramadán. O sea, tiene que saber el zakah y los asuntos de zakah. Si es un joven ya que está casado o que se quiere casar, pues tiene que saber los asuntos de matrimonio, cómo casarse. Si eres una mujer, pues tienes que saber que tienes que tener un walí, y quién es el walí, y qué es su responsabilidad, y qué es tu responsabilidad con ese walí, qué son los derechos tuyos sobre ese walí, y qué son los derechos del walí sobre ti, antes de casarte.
¿Qué es el modo de casarse? Y si es necesario, pues ¿qué son los juicios de divorcio o jola? O estos asuntos que son obligatorios saber cuando estamos en esa situación, que tenemos que saber. Si eres una persona, un comerciante, y andas haciendo negocios, pues tienes que saber los juicios de comercio en el din de Allah, que es muy diferente a los incrédulos. Que los incrédulos entran en cualquier tipo de trámite o negocio o comercio. Que los musulmanes no entramos a cualquier tipo de negocio o comercio. Así que estos son asuntos obligatorios que tenemos que saber. Y eso se basa en la búsqueda de conocimiento. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, "Talab al-ilm farida ala kulli muslim", que la búsqueda del conocimiento es algo obligatorio sobre cada musulmán. Entonces la persona tiene que hacer ese esfuerzo de aprender y pues también tiene que hacer ese esfuerzo de pues alejarse de aquello que opone la verdad. Entonces, en educar a la gente y hacer da'wah a la gente, pues tenemos que educarlos en las cosas que es obligatorio para ellos conocer y advertirlos de todo lo que opone eso. Los dos fundamentos tienen que estar ahí para que la da'wah sea exitosa o para que la educación sea exitosa y correcta. Entonces dice el Sheikh aquí, فَالْوَاجِبْ أَن تُبْنَى التَّرْبِيَةَ عَلَى هَذَيْنِ أَصْلَيْنِ. Entonces lo que es obligatorio es construir la educación sobre estos dos fundamentos. وَهَذِهِ سُنَّةِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم, y esto es la sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam. فَإِنَّهُ مُنْذُ بَعَثَهُ اللَّهُ حَتَّى تَوَفَّاهُ وَهُوَ يُقِرُّ لِلنَّاسِ التَّوْحِيدِ وَالسُّنَّةِ. Por cierto, desde el momento que Allah lo envió hasta que falleció, el profeta sallallahu alayhi wa sallam estaba llamando a la gente a Tawhid y la Sunna. Estaba enseñando a la gente el Tawhid y Sunna. Educando a la gente, dice aquí el Sheikh Ubaid, rahimahullah, يُعَلِّمُ النَّاسِ طَاعَةِ اللَّهِ, enseñando a la gente los actos de obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala, y los asuntos obligatorios, wajibatuha wa mustahabbatiha, y esos asuntos voluntarios, recomendados. وَعَادَ مَا يُعَلِّمُهُمْ التَّوْحِيدَ اللَّهِ, y lo más grande que les enseñó fue el tawhid de Allah subhanahu wa ta'ala, el monoteísmo. كما أنه يحذرهم من المعاصي كلها, así como también advirtió contra todo tipo de desobediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. Y de lo más grande que él advirtió fue el shirk. De lo más grande que él advirtió fue el shirk y el kufr, el politeísmo y incredulidad. Entonces les informo, dice el Sheikh Ubaid, les informo con esto. Deben darle mucha atención a esto, dice Barakallahu Fikum, de que deben de educar a la gente sobre el Corán y la Sunna y advertir la gente contra todo lo que opone el Corán y la Sunna. Deben usar sus tiempos, dice el Sheikh, en lo bien, y dejar de usar sus tiempos en lo que dijo fulano y lo que dijo fulano, dice el Sheikh. احرصوا على تعليم السنة والتفقه في السنة. Usen su tiempo en enseñar la sunna y en aprender la sunna, o sea, aprender la sunna y enseñar la sunna. كما يجب أن تحرص على حذر من البدع والمحدثات وجميع المعاصي, así como también deben usar su tiempo en tener esfuerzos en advertir contra las innovaciones y esos asuntos inventados y todo desvío y pecado o desobediencia hacia Allah subhanahu wa ta'ala. Esto es el
la da'wah de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esta es la da'wah de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que es completa, la da'wah del profeta sallallahu alaihi wasallam. En esta da'wah, la da'wah de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, está el orden para la gente en todo lo que Allah ama. Allah los ordena con todo lo que Él ama y les prohíbe todo lo que Él odia. Él ama Tawhid y todas las obligaciones del din. Y Él prohíbe todo lo que Él odia, y lo más grande que Él odia es el shirk y el kufr y todas las desobediencias o todo tipo de desobediencia hacia Allah subhanahu wa ta'ala, de bid'a y de muhdathat en la religión de Allah subhanahu wa ta'ala. El Sheikh aquí termina diciendo, dice, وَالَّذِي لَا يَجْمَعْ بَيْنَ هَذَيْنِ أَصْلَيْنِ, y de aquel que no junta los dos fundamentos de educación, el que no junta estos dos fundamentos, dice, aquul, yo digo, innahu muhtal tarbiyah, él no cumple con la tarbiyah, con la educación, wa yunshi jilan jahilan, y va a ser una generación ignorante. والذي عرفناه من سيرة السلف الصالح وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم على هذا que dice, y de lo que nosotros sabemos de los salafos salih, los predecesores piadosos, y ellos son los sahaba o los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, es de que ellos estaban sobre este ejemplo de su mensajero Nabiyihim alayhi salatu wassalam. Y entonces esto es de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, este tipo de educación. Entonces sobre este hadith, dice el Sheikh, pues es un principio fundamento, dice el Sheikh, de preservar los derechos de cada uno, en que la mano está obligada y tiene la responsabilidad de regresar aquello que ha tomado en la misma condición, basado a los derechos que cada uno tiene. Dice el Sheikh aquí, regresar los derechos de la gente y la confianza de la gente, regresárselo así como uno quisiera que le regresen a él su propiedad y su derecho a él. Entonces este es un asunto obligatorio, y eso es porque los derechos de los siervos son guardados en esta religión y es un asunto importante y grande en la religión del Islam o la legislación del Islam, cuidar los derechos de cada uno. Y con eso termina la explicación Sheikhuna Sheikh Ubaid al-Jabri rahimahullahu ta'ala, y con eso terminamos la clase de hoy. Juan barakallahu fikum wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين. Si hay unas preguntas de Juan y puedo ayudar, inshallah ta'ala haré lo posible. Barakallahu fikum. Una pregunta: ¿cómo nos podemos comportar en contra de un imam, no imán, de una mezquita que deja que su esposa causa problemas con las hermanas y las corre por cosas personales que no tienen nada que ver con el din? Y él no le pone un alto y es cobarde, que cuando se le recrima, no, es que está cortado aquí, Juan, no puedo leerlo. No sé por qué mi pantalla está así del teléfono, que se corta el mensaje. Pero bueno, creo que sí entiendo la pregunta.
primeramente, pues los hermanos de la comunidad, si es algo que toda la comunidad sí ve eso, y no solo uno o dos personas, que si es solamente una o dos personas que lo ve, pues que sean pacientes. Pero si es toda la comunidad que ve eso, que ella es un problema y que se mete entre las hermanas causando problemas y hasta con los hermanos que se mete tiene problemas, pues los hermanos respetados, los mayores y los hermanos respetados, ya sea por su conocimiento o su actividad en la comunidad o su apoyo en la comunidad, la gente los hermanos que la gente respeta, pues que ellos, ya sea 3 o 4 o 5 de ellos, que se junten y hablen con este imam. Y deben de decirle sobre esto. Y si él no hace caso, pues que hablen con la persona que está encima de él, el director o la gente que apoya la mezquita. Si es una organización o algo, que lleven la queja con ellos. Y que digan que esto no es aceptable para nosotros en esta comunidad y este imam que ustedes están apoyando, que ustedes lo tienen ahí con un salario, pues no hace nada. Y nosotros queremos que ella no tenga nada que ver con los asuntos de la comunidad. Que puede ir a la mezquita pero ella no debe tener nada que ver con la comunidad porque ella causa problemas, es ignorante, no tiene conocimiento y causa problemas. Y pues deben de presentar este asunto a la gente que tiene autoridad sobre él, ya sea un comité o una organización o alguien o un director de la mezquita si él no es el director, porque no cada imam es el encargado de la mezquita. En muchas comunidades el imam es solo el que dirige el salah. Entonces depende quién es, pero se debe de hablar con la gente que tiene más autoridad sobre él. Y si él es el único que tiene autoridad, no hay nadie encima de él y no hay nadie que le puede cambiar su idea, pues no es necesario que las mujeres vayan a las mezquitas. No es necesario. Si ella hace problemas con las hermanas, pues no es necesario que mi esposa vaya a la mezquita. No es obligatorio para las mujeres ir a la mezquita. Que se quede en la casa es mejor para ella. Que se quede en la casa para que no le afecte esa fitna de esa mujer o de las mujeres que son igual como ella, como esa mujer, como la esposa de ese imam. Si es que el imam no quiere hacer caso y él es el único encargado y no hay nadie encima de él y no hay nadie que le paga su salario, no hay nadie que le puede hacer entender y no quiere entender y no hay nadie que le puede cambiar esa situación, pues no es obligatorio que mi esposa vaya a esa mezquita. No es obligatorio. Es mejor que se quede en la casa, que rece en la casa. No es obligatorio que ella vaya, no en Juma, no en Tarawih, no en nada. Es mejor que ella rece en su casa. Ya estuvo. Y no hay efecto de esa mujer, de su fitna, a mis hijos, o a mis hijas, o a mi esposa. Para nada. Wallahu ta'ala a'lam. ¿Hay otras preguntas de Juan? Barakallahu fikum. Hayakumullah, Juan, barakallahu fikum. ¿Hay otras preguntas? Si no hay otras preguntas, inshallah me despido y nos vemos en la próxima clase bi'idhnillahi ta'ala. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.